Entonces vamos a resolver ese ejercicio. Y nos da esto. Si se dan cuenta aquí, nos está dando una gráfica, ¿verdad? Una gráfica de posición. Aquí se dan cuenta en el eje vertical está el desplazamiento o la posición. Y en el eje horizontal está el tiempo. Esto es una gráfica de posición versus tiempo. Y esta línea aquí son o es el comportamiento de la partícula que se está moviendo, digamos, en función del tiempo y en función de la posición. ¿Está bien? Entonces aquí deben recordar un poco, o mejor dicho, en este ejercicio no, en el siguiente que va a venir, pero igual tienen que recordar un poco sobre la definición de velocidad, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda qué es velocidad? Velocidad es igual al cambio, ¿verdad? Al cambio de la posición respecto del tiempo. Y ya si nos ponemos en cálculo, digamos, y como su compañero dijo que su ingeniero enseñó eso, la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Está bien? Esta es la definición de velocidad. Y como aquí dice velocidad media, esto es la velocidad media. ¿Y a qué es igual esto? La velocidad media es igual a la variación de x en función de la variación de t, ¿verdad? Esto es igual a x final menos x inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Está bien? Esa es la definición de velocidad. Y esta es la ecuación que vamos a ocupar aquí para poder resolver. Tienen que aprendérselo. Esto es definición, ¿está bien? Ahora, resolviendo nos queda de la siguiente manera. Yo tengo aquí el comportamiento del desplazamiento de un cuerpo, ¿verdad? Veo que en un segundo recorre 5 metros, ¿verdad? O sea, estoy midiendo, es como una gráfica de una función. En 2 segundos veo que recorre 10, ¿verdad? Luego en 3 segundos veo que bajó a 7,5. Luego en 4 segundos veo que bajó de recorrido a 5. Luego en 5 segundos se mantuvo en 5 y así puedo ir analizando paso por paso, ¿verdad? Pero para no hacer eso es lo que existe en las matemáticas, obviamente, ¿no? Por lo tanto, vamos a resolver el inciso A. ¿Qué dice el inciso A? O mejor dicho, esto aquí es la definición, ¿eh? Velocidad media es igual a la variación del de la posición sobre la variación del tiempo. O sea, x final menos x inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Y por qué esto está como vector? Porque obviamente la velocidad es un vector y la aceleración y la posición es un vector. ¿Está bien? O sea que aquí puede salir valores negativos como positivos. Entonces vamos a resolver. Inciso A, ¿qué dice? De 0 a 2 segundos. O sea que debemos analizar en la gráfica, observemos. Aquí está. Posición, este es el punto 0 en el tiempo y este es el punto 2 en el tiempo, ¿verdad? Estos dos son los puntos. Y si observamos la gráfica del movimiento, es esta acá, es una recta, ¿verdad? Entonces a este punto vamos a llamarle punto inicial y a este punto aquí en 2 segundos subimos hasta la función. Este vamos a llamarle posición final. ¿Está bien? Entonces yo tengo dos puntos en la gráfica. Por lo tanto, si quiero hallar su función, su velocidad, mejor dicho, ¿qué debo hacer? Velocidad media es igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces aquí, observo. Mi posición inicial, voy a ponerle un redondito, en coordenada, ¿qué es igual? Es igual a 0, 0, ¿verdad? Es igual a 0, 0, voy a ponerlo. Es igual a 0,0, ¿verdad? Y mi posición final en coordenadas a qué es igual. Veo finales 2 en tiempo y 10 en desplazamiento, ¿verdad? O 10 en X. Es como si estuviera sacando puntos de una gráfica, recuerden, es lo mismo, recuerden eso. Entonces yo tengo inicial y final. Por lo tanto, en la ecuación tengo X final. ¿Cuál es mi X final de esto dos? Es 10, ¿verdad? Entonces, 10 menos X inicial. ¿Cuál es mi X inicial? Es 0. 0. Luego, tiempo final. ¿Cuál es mi tiempo final? Es 0, ¿verdad? O mejor dicho, es 2.
Tiempo final, aquí está mi punto final, bajo, y en el tiempo está 2. Entonces va a ser 2 menos, ¿y cuál es mi tiempo inicial? Veo en mi posición inicial, el tiempo es 0. Entonces, reemplazando simplemente los dos puntos, obviamente del análisis que estamos haciendo, recuerden que el enunciado nos dice de 0 a 2. Entonces, reemplazando en la ecuación de velocidad, obtengo que la velocidad media para ese intervalo de tiempo es igual a 5 metros por segundo. ¿Está bien? Esa es la velocidad de esta gráfica, de este segmento. Que si nos ponemos un poco más analítico, ¿a qué es igual esto de aquí? Si ustedes lo analizan como función, ¿a qué es igual? ¿Alguien puede decirme eso? Una recta positiva. Exacto, ¿verdad? Y donde la velocidad es la pendiente. O sea, estos 5 es la pendiente. ¿Verdad? Eso tienen que darse cuenta, como su compañero. Entonces, de 0 a 2 yo ya tengo la velocidad media. Ahora, vamos a pasar en el intervalo de 0 a 4. Y lo mismo. Ahora vamos a analizar. 0 es mi posición inicial y 4 es mi posición final. Entonces subo a la función y veo que aquí está, ¿verdad? Esta es mi posición final. Entonces, vamos a aplicar lo mismo. ¿Cuál va a ser mi posición final? Va a ser 5, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser mi posición inicial? Va a ser 0. ¿Cuál va a ser mi tiempo final? Va a ser 4. ¿Y cuál va a ser mi tiempo inicial? Va a ser 0. Entonces, reemplazando en la ecuación, me da esto de aquí, ¿verdad? X final, 5, menos X inicial, 0. Tiempo final, 4, menos tiempo inicial, 0. Entonces, todo ese análisis, o sea, la velocidad media de todo este movimiento que sube y luego baja, simplemente es igual a eso de ahí, que es igual a 1,25 metros por segundo cuadrado. Entonces, la velocidad media de todo este recorrido es igual a eso. ¿Está bien? ¿Entienden, no? Simplemente es reemplazar en la fórmula. Ahora vamos a pasar con el inciso C. Tengo una Inciso, pregunta. sí, ¿Se puede resolver mediante, digamos, lo gráfico mediante función y después lo derivo o cómo lo sería? ¿Se puede hacer eso? se puede hacer, pero tendrías que encontrar la función de la recta de acá, digamos, ¿no? Ajá, y después lo derivo de respecto de X. Sí, no, Ah, ya, claro. respecto del tiempo, tenés que derivar respecto del Ah, tiempo. respecto al tiempo, sí. Sí. Ahorita Gracias. vamos a ver un ejercicio que vas a darte cuenta. El siguiente de este creo que, ¿está bien? Está bien, gracias. Listo. Entonces, siguiendo, vamos a ir al inciso C. El inciso C que de 2 a 4 segundos, dice, ¿verdad? Entonces, el inciso C de 2 a 4 segundos. Ahora lo mismo, observamos en la gráfica. Ahora vamos a partir desde el segundo 2. El segundo 2 está aquí. Subimos a la función. Este de aquí es mi punto inicial. Ahora ese es mi punto inicial. Y mi punto final es en 4 segundos. Entonces, 4 segundos subimos a la función y está acá. Este es mi punto final. ¿Está bien? Entonces, mi X final ¿a qué va a ser igual? A 5. Y mi X inicial ¿a qué va a ser igual? A 10. ¿Verdad? Recuerden, estamos graficando. Mi tiempo final va a ser igual a 4. Voy a dibujarlo así. Y mi tiempo inicial va a ser igual a 2. ¿Se dan cuenta? Estamos sacando las coordenadas de esos puntos simplemente. Por lo tanto, la velocidad media va a ser igual. X final, que es 5, menos X inicial, que es 10, sobre tiempo final, que es 4, menos tiempo inicial, que es 2. Entonces, resolviendo eso, nos da que la velocidad media de ese intervalo de tiempo, de ese intervalo de recorrido de 2 a 4 segundos es igual a menos 2,5 metros por segundo. ¿Qué significa este menos? ¿Alguien sabe? Si observamos aquí la función baja, ¿verdad? Obviamente tiene pendiente negativa. Pero como estas velocidades son magnitudes físicas, ¿verdad? Y vectoriales, negativo significa que está yendo en sentido contrario al que iba, ¿verdad? Si aquí el cuerpo está yendo de 0 a 2 segundos, sube hasta una velocidad de 10, digamos, o mejor dicho, recorre hasta una posición de 10, significa que desde que partió, digamos que ese sea el análisis de un auto, ¿verdad? Significa que avanzó y al llegar al punto de Ah, 10 segundos, mejor ¿está dicho, desacelerando? perdón, ¿Está desacelerando? exacto, si fuera, pero en este caso no entra la aceleración todavía porque esto es una pendiente y la velocidad cuando es la pendiente de la
gráfica XT no hay aceleración. Pero está bien lo que dijiste. ¿Por qué? Porque, digamos, desde la posición 0 hasta la posición 10, el auto fue avanzando en ese sentido con esa velocidad de este intervalo, que es el que encontramos hace rato, que es 5, ¿verdad? Luego, al llegar al tiempo 2 y hasta el tiempo 4, la pendiente baja, ¿verdad? Y baja de forma negativa como esta. Significa que al llegar a esa posición, el auto dio la vuelta y comenzó a ir en sentido contrario, hasta los tiempos de 4 segundos y hasta alcanzar una distancia de 5, o sea, se detuvo ahí. Y luego aquí se mantuvo constante. Luego otra vez descendió hasta abajo y luego otra vez cambió de sentido. Eso es lo que significa esa gráfica. ¿Entienden, verdad? Por eso es que la velocidad tiene magnitud, tiene signo, mejor dicho, porque es una magnitud vectorial. Significa que si es positivo va en cierto sentido y si es negativo va en sentido contrario. ¿Está bien? Entonces, ahora ya tenemos la velocidad media de ese intervalo. Ahora tenemos que hallar inciso D, que dice de 4 a 7 segundos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que observar la gráfica, simplemente. Observamos la gráfica y tenemos lo siguiente. Ahora, como vamos a analizar de 4 a 7 segundos, observemos 4, segundo 4, subimos hasta la gráfica y tenemos este. Entonces, esta es mi posición inicial. Entonces, mi posición inicial, observamos que tiene una distancia o una posición de 5, ¿verdad? 5 metros. Y luego a 7 segundos. 7 segundos está aquí. Observemos, bajamos la gráfica, está ahí, ¿verdad? Esa es mi posición final. Como vemos que aquí, este punto es como si fuera la mitad, ¿no? Entonces, si hasta aquí es 5, hasta aquí va a ser menos 2,5, ¿verdad? Estamos utilizando las escalas simplemente. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos posición final, o sea, X final, X inicial, tiempo final y tiempo inicial. Simplemente ahora es aplicar la fórmula. Entonces, X final, ¿a qué es igual? Observamos, este es mi punto final. Entonces, en X es menos 2,5. Luego, menos y X inicial. X inicial es este. Observemos, es 5. Entonces va a ser menos 5. Luego, tiempo final es 7. 7 menos tiempo inicial, que es 4. O sea, esta es la posición inicial, 4. Por lo tanto, la velocidad media es igual a menos 2,5 metros por segundo cuadrado. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, ya tenemos la velocidad media de esos dos intervalos. Ahora, para el inciso E, nos dice de 4, mejor dicho, de 0 a 8 segundos. Entonces, nuevamente, observamos la gráfica y vemos que está. ¿Cuál es mi posición inicial? Es 0, ¿verdad? Vamos a ir desde 0. Entonces, esta es mi posición inicial. ¿Y cuál es mi posición final? Es 8. Entonces, aquí está mi posición final. ¿Cuánto creen que es la velocidad media de esos dos? Así, sin hacer el cálculo. ¿Alguien puede analizarlo matemáticamente esto? ¿O no? ¿Nadie? Va a ser 0 esto. Porque si se dan cuenta, en la posición inicial está en 0, ¿verdad? Y la posición final es 0. O sea que la variación de desplazamiento es 0. Por lo tanto, su velocidad es 0. A ver, ahí está. ¿Cuál es su X final? X final es 0. ¿Y cuál es su X inicial? Es 0. Su tiempo final es 8 y su tiempo inicial es 0. Pero 0 dividido entre cualquiera es 0, ¿verdad? Entonces la velocidad media de ese segmento, o mejor dicho, de ese intervalo de tiempo de 0 a 8 segundos según esta gráfica, es igual a 0 metros por segundo. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo utilizar la gráfica para encontrar velocidad? ¿Sí o no? No, ninguna. Nada. Hacemos. Se dan cuenta que es sencillo, ¿no? Pero aquí algo muy importante. Recuerden que esto solamente pueden ocupar cuando su gráfica es posición versus tiempo. ¿Está bien? Si aquí hubiera velocidad versus tiempo, otra cosa tienen que hacer. ¿Está bien? Pero eso es para lo que vamos a ver después. Entonces, si no tienen duda de esto, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice, un cuerpo se mueve sobre una recta y su distancia al origen en cualquier instante está dada por la ecuación donde x
mide en metros y t en segundos. Calcular la velocidad media del cuerpo en el intervalo comprendido entre t igual a 0 y t igual a 1. Y luego calcular el intervalo de t igual a 0 y t igual a 4. O sea, nos está pidiendo esas dos, ¿verdad? Y nos da esta ecuación. ¿Está bien? Si se dan cuenta, ahora nos está dando una ecuación. ¿Qué significa esto? Significa que desde un sistema de referencia, digamos, x, t, Una función. esto es una función, es como si fuera una parábola, ¿no? Si es negativa, creo que es así, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero digamos que es así, algo por ahí. Entonces, esto es como si fuera una parábola, porque está al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, esa gráfica me define el movimiento de esa partícula según esta ecuación. ¿Qué significa eso? Significa que para cualquier tiempo, yo ya puedo saber la ecuación. Digamos, si yo reemplazo 0 aquí, ¿cuánto es la posición en tiempo igual a 0? Es 0, ¿verdad? Si reemplazo 1, ¿cuánto es la posición a los 1 segundo? Va a ser 8 menos 3, ¿verdad? Porque simplemente voy a reemplazar 1 ahí y 1 ahí. Y así puedo continuar con 2, 3, o sea, puedo saber cualquier posición de esa partícula en función del tiempo. Es una función. Por lo tanto, aquí entra lo de la definición de derivada. Si su ingeniero utilizó eso, van a tener que utilizar derivada, ¿verdad? Velocidad es igual a derivada de x respecto del tiempo. Pero yo, como no sabía que su ingeniero utilizaba eso, ahorita le voy a enseñar otra forma de también encontrar, ¿está bien? Entonces, vamos a ver. Recordemos lo anterior. Velocidad media es igual a eso, ¿verdad? Desplazamiento sobre tiempo. Entonces, va a ser posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Ahora, esta es mi función. Por lo tanto, como mi enunciado me pide que analice el segmento desde tiempo igual a 0 hasta tiempo igual a 1, ¿qué voy a tener? Desde 0 a 1 voy a tener lo siguiente. Simplemente voy a reemplazar este valor en esta función y este valor en esta función. O sea, voy a encontrar la posición x en tiempo 0, que simplemente es reemplazar 0 en donde está t, y me queda que x en 0 segundos es igual a 0, ¿verdad? Luego reemplazo 1 en eso y voy a encontrar la x a los 1 segundo, que es igual a 5. Entonces yo tengo la x, o sea, tengo la posición en el tiempo 0 y tengo la posición en el tiempo 1. Por lo tanto, yo ya tengo una posición final y tengo una posición inicial, ¿verdad? Es como lo hace rato, solamente que sin gráfica. Lo estamos haciendo de manera matemática. Entonces, la velocidad media de este segmento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Posición final es igual a 5, porque es a los 1 segundo, ¿verdad? Posición inicial es igual a 0, porque es a los 0 segundos. Tiempo final es 1 y tiempo inicial es 0. Entonces, la velocidad media de este segmento, o de este intervalo de tiempo, mejor dicho, es 5 metros por segundo. ¿Está bien? Ya encontré el primero. Ahora, inciso B. Vamos a encontrar de 0 a 4 segundos. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo. 0, voy a encontrar la posición en 0 segundos, que va a seguir siendo 0. Y voy a encontrar la posición en 4 segundos, que va a ser x sub 4, va a ser 8 por 4 menos 3 por 4 al cuadrado, que es igual a menos 16. Entonces, yo ya sé que el tiempo inicial es 0 en 0 de posición y el tiempo final es 4 en posición final menos 16. Por lo tanto, velocidad media es igual a menos 16, que es posición final, menos posición inicial, que es 0, sobre tiempo final, que es 4, menos tiempo inicial, que es 0. O sea, estoy utilizando la definición, ¿verdad?, de velocidad media. Por lo tanto, la velocidad media de este intervalo es igual a menos 4 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa este menos? Que va a sentido contrario a lo que iba, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí va la posición en el tiempo de 4, por si acaso aquí es 4 segundos, no me di cuenta de eso, pero aquí es 4. Igual cambia de sentido, ¿verdad? Significa que esta función está haciendo variar, ¿no? Está haciendo variar hasta de forma vectorial. O sea, va en un sentido, luego en el otro y así. Es como si estuviera desacelerando y acelerando. ¿Está bien? Entonces, de esa manera es una forma de encontrar
sin necesidad de aplicar derivada. Pero si su ingeniero le enseñó derivada es para que lo utilicen, pues, ¿no es? Entonces, vamos a hacerlo aquí, de una forma para que aprendan. La forma de utilizar derivada es la siguiente. Acuérdense que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Eso en sistema internacional de metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Como yo tengo la posición respecto del tiempo, si yo derivo eso, o sea, derivo de x en función de t, ¿a qué va a ser igual? ¿Saben derivar o alguien no sabe derivar de aquí? Porque si no sería... ¿Nadie sabe derivar o saben derivar? ¿Cuál es la derivada de esta función? 8. Bien, parece que el compañero sabe. Entonces va a ser 8, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de esto de acá? Menos 6t. Exacto. Menos 6t. ¿Por qué? Porque la derivada de un exponente, el exponente baja, multiplica el coeficiente y se resta menos 1, ¿verdad? Entonces yo tengo 8 menos 6t. Esto es la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, eso es igual a la velocidad. Entonces yo tengo la velocidad en función del tiempo, que va a ser 8 menos 6t, ¿verdad? Ahora, para saber la velocidad media, ¿qué debo hacer? Debo hallar la velocidad en 0 segundos y debo hallar la velocidad en 1 segundo, ¿verdad? Estoy haciendo primero. Entonces voy a encontrar la velocidad en 0 segundos, aquí es igual. Simplemente reemplazo 0 donde esté la variable t. Entonces va a ser 6 por 0. Eso es igual a ¿cuánto? A 8, ¿verdad? Luego, tengo que encontrar la velocidad en 1 segundo, que es igual a 8 menos 6 por 1. ¿Y eso es igual a cuánto? Es igual a 2, ¿verdad? Entonces, esto aquí, ya tengo la velocidad en la posición 0 y tengo la velocidad en la posición 1. Ahora, la velocidad media, ¿qué es igual? La velocidad media, en este caso, cuando aplican esto, es igual a la suma de las velocidades final inicial sobre 2. O sea que es 8 más 2 sobre 2. Y eso es igual a 5. ¿Está bien? Entonces, metros por segundo. Si se dan cuenta, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Sale lo mismo. Obviamente esto aquí es lo mismo que hacer esto, solamente que aquí se aplica la definición, ¿no? Más rápido. Sí, exacto, matemáticamente. Aquí en cambio hay que reemplazar. En cambio, obviamente aquí no se nota la diferencia tanto porque la ecuación es simple, ¿no? Pero ahora imagínense una ecuación, digamos, una función de x en función del tiempo, tal que sea exponente 5, 6, 7, así. Simplemente aplicando derivada ya puedes encontrar sin necesidad de estar reemplazando uno por uno, ¿verdad? ¿Entiendes? Sí, Esa es una la... pregunta. Listo, ¿cuál? Si es muy larga la función, ¿lo puedo derivar varias veces o No, solo una vez no va a poder? solo una vez puedes derivar. ¿Sabes por qué? Porque la definición dice que la velocidad es la primera derivada de la posición respecto del tiempo. Si vos derivás 2 veces esto, ¿en qué se convierte? ¿Alguien sabe? ¿O sabes tú en qué se convierte? No. Si yo derivo 2 veces esto, ¿a qué me va a dar la segunda derivada de x? A ver, tú qué sabes derivar. Sería menos 6. Un número, menos 6, una constante nomás. Es menos 6, ¿verdad? ¿Qué significa esto en este análisis? ¿Alguien sabe? ¿Saben o no? Eso es la aceleración, por si acaso. ¿Qué significa? Que todo este auto que se está moviendo, o este móvil que se está moviendo con esta función, significa que está acelerando con menos 6, o sea que está frenándose. ¿Entienden? Por eso solamente puedes derivar una vez. Si derivas 2 veces, ya lo estás convirtiendo en aceleración. ¿Entienden? Por si acaso, ya que tocamos esto, recuerden eso, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, o si no, la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Entienden? Entonces, la derivada también aplica para la letra B, ¿no? La de 0 a 4 segundos. Sí, sí, Si lo reemplazamos, nos debería dar menos 4 también. sí, y sale lo mismo, ¿verdad? Sale lo mismo, si lo comprueban, sale lo mismo. Ahorita lo vamos a hacer para que se den cuenta.
¿Está bien? Pero entienden esto, ¿no? Por eso cuando vean esta clase de ejercicio, y esto pone su ingeniero, o bueno, ya no sé cómo pondrán esto, ¿no? Porque por su examen virtual del primero dio mucho que desear, ¿no? Pero en semestre normal, esta clase de ejercicio pone, ¿está bien? Así que recuerden, velocidad solamente es la primera derivada, y si derivan 2 veces la posición es aceleración, ¿está bien? ¿Tienen alguna duda de esto? Ninguna. Listo. Entonces, para el inciso B, ¿qué pasaría? Como ya tenemos, como ya tenemos la derivada de la posición respecto del tiempo, simplemente ahora es encontrar, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad en 0 segundos? Va a seguir siendo 8, ¿no? Va a seguir siendo 8. Aquí reemplazamos 0 y queda el 8. Y la velocidad en 4 segundos, ¿a qué es igual? Es igual a 8 menos 6 por 4, ¿verdad? 8 menos 6 por 4. ¿Cuánto da eso? 6 por 4, Menos 16. menos 16, ¿no? Sí. Entonces aquí, ¿a qué sería igual la velocidad media? Sería igual a la suma de las dos velocidades, que es igual a menos 16, o sea, final más inicial, menos 16 más 8, sobre 2. ¿Y eso es igual a cuánto? A 4, a menos 4. Y si se dan cuenta, sale lo mismo, ¿verdad? ¿Entienden? Esas son las dos maneras de resolver esta clase de ejercicio. Cuando vean una función, tienen que hacerlo de esa manera. Y en su caso de ustedes, como el ingeniero utilizó la definición de derivada, tienen que aplicar esta forma de acá, olvidarse de esto. Como yo no sabía que había enseñado eso, tienen que utilizar esta parte de aquí, ¿sí? Así que recuerden que velocidad es derivada de posición respecto del tiempo. ¿Está bien? Si no Sí. tienen ninguna duda, vamos a pasar al siguiente, que es, no quiero dejarlo para la próxima clase. Ya se va a acabar el tiempo. Ya, ahora vamos a hacer este acá. Ya. Vamos a hacer este aquí. Dice, un auto parte de reposo y se mueve con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado y viaja durante 4 segundos. Durante los próximos 10 segundos se mueve con velocidad uniforme. Se aplican los frenos luego y el auto desacelera a razón de 8 metros por segundo cuadrado hasta que se detiene. Allá el recorrido total en un gráfico velocidad versus tiempo mediante el área bajo la curva correspondiente. Aquí hay que graficar nuevamente, hay que graficar cómo funciona. ¿Está bien? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos velocidad inicial igual a 0, tenemos la aceleración 1, vamos a ponerle 1, porque es del primer segmento, que acelera con 4 metros por segundo, y el tiempo que tarda en todo ese movimiento de aceleración es 4 segundos, ¿está bien? Luego tenemos que al alcanzar esos 4 segundos, se va a desplazar con movimiento uniforme, ¿verdad? En 10 segundos. O sea que después de 10 segundos, la velocidad se va a mantener constante, va a ser una velocidad 2. Y luego de esos 10 segundos, se van a aplicar los frenos y va a haber una desaceleración, ¿verdad? De 8 metros por segundo cuadrado. O sea, va a haber una aceleración 2 de menos 8 metros por segundo cuadrado, hasta que se detiene, o sea, hasta que alcanza. Entonces, nosotros debemos graficar una función, o varias funciones en este caso, entre velocidad versus tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observemos. Como este eje horizontal es el tiempo, obviamente aquí va a ir 1 segundo, 2 segundos, así, 3, 4, 5, ¿verdad? Como en la anterior gráfica. Entonces, observemos, desde 0, porque parte de reposo, entonces desde 0 hasta 4 segundos, va a haber una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, va a haber una recta, ¿verdad? Una recta, o sea, desde 4 segundos hasta ese punto va a haber una recta. ¿Por qué sé que hay una recta? Porque acuérdense, en un gráfico de cinemática de velocidad versus tiempo, la aceleración es la pendiente de ese movimiento. ¿Está bien? Acuérdense eso, la aceleración es la pendiente. O sea, es como si aquí estuviera la pendiente aceleración. ¿Está bien? Por eso sé que es una recta. Por eso pone como
como dato velocidad versus tiempo. Entonces, desde 0 hasta 4 segundos, el auto acelera hasta alcanzar cierta velocidad. Aquí le voy a poner una velocidad que no me la sé, que es velocidad 2, ¿verdad? Es velocidad 2. Luego de esos 4 segundos, 10 segundos después, se mantiene con velocidad constante. O sea que esa velocidad se va a mantener hasta los 10 segundos, que sumado más los 4 inicial son 14, ¿verdad? O sea que en la posición de segundos 14, la velocidad se mantiene de esa manera, constante. La constante es una recta, ¿verdad? Y luego de los 10 segundos, desacelera con menos 8. ¿Qué significa eso? Que su pendiente es negativa 8, o sea que va a bajar hasta frenarse, o sea, hasta alcanzar la velocidad igual a 0. Y esa es la gráfica de este ejercicio. ¿Entienden? ¿Entienden cómo armé la gráfica? ¿Sí o no? Sí. Sí, Cuando la aceleración sea positiva, la pendiente positiva, y cuando la aceleración sea negativa, la pendiente negativa, ¿no? Así más o menos. exacto. Es lo mismo que dijiste. Cuando el móvil acelera, es una recta positiva. Y cuando el móvil desacelera, es una recta negativa. ¿Está bien? Cuando no está acelerando y está moviéndose en una velocidad constante, Es es una recta. recta. Sí, es una recta paralelo al eje del tiempo. Bien, exacto. Tal cual lo dijeron. Pero ahora para calcular esto, si se dan cuenta, lo que me pide es el recorrido. En una gráfica, aquí recuerden algo muy importante. En una gráfica de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva es igual al desplazamiento. ¿Está bien? Por eso pide mediante el área bajo la curva correspondiente, ¿verdad? Voy a ponerle área. Eso es, por definición, es por el análisis matemático y todo eso. El área bajo la curva de una gráfica velocidad versus tiempo de la cinemática de un cuerpo es igual al desplazamiento, ¿está bien? Entonces yo necesito saber cuánto vale esta velocidad 2. ¿Cómo puedo encontrar esa velocidad 2? ¿Alguien sabe? No. Entonces, la velocidad 2, si se dan cuenta, es este punto de esta recta, ¿verdad? Si yo conozco la pendiente, que es igual a la aceleración 1, ¿cómo es la función de esta recta? ¿Cómo es la función de esa recta? ¿Alguien sabe? Es la siguiente. Bueno, voy a borrar eso. La aceleración 1 es la pendiente de esa recta. Por lo tanto, aquí la aceleración 2 es la pendiente negativa de esa recta. Por lo tanto, la velocidad, o sea, la función velocidad de esta recta es igual a la aceleración por tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Recuerden, es como si nosotros pusiéramos y igual a mx más b, ¿verdad? ¿Cuál es b en este caso? Es 0, pues porque el punto que corta al eje vertical es 0, entonces 0, entonces simplemente y igual a mx. La pendiente es m, en este caso es la aceleración, ¿verdad? Y la variable dependiente o independiente es tiempo. Entonces la variable dependiente, que en este caso es velocidad, es igual a ese valor. Entonces velocidad es igual a aceleración por tiempo, o sea, a pendiente por variable independiente. Esto es como si no supiéramos las ecuaciones cinemáticas y estamos analizando de manera matemática. ¿Está bien? Entonces, conociendo eso de ahí, yo puedo saber, pues, ¿no? La velocidad en ese punto. ¿Por qué? Porque la aceleración es 4 y el tiempo en ese punto, ¿cuánto es? 4. Subo a ese punto, es 4, ¿verdad? Entonces, reemplazo los valores y obtengo que es 16. Por lo tanto, en este punto de acá, es 16, ¿verdad? Y esos 16 se mantienen constantes hasta todo eso.